Ahí estaba yo, parada en el umbral de la puerta, viendo a mi novio de 3 meses besando apasionadamente a mi nuera en lo que se suponía que era la cocina de la casa donde se celebraría la boda de mi hijo en 2 horas. Le mandé inmediatamente una foto a mi hijo con el mensaje: «Ven a la cocina ahora». Cuando Diego llegó corriendo y vio la escena, solo sonrió y susurró: «Tranquila, mamá, lo sé todo. La venganza empieza en 5 minutos. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal». Pero déjenme contarles cómo llegué hasta este momento. Mi nombre es Carmen Herrera, tengo 54 años y hasta hace 3 meses era una viuda respetable que había pasado 5 años llorando a mi difunto esposo Roberto. 5 años de luto, de rechazar invitaciones, de vivir como una monja porque así se esperaba de una buena viuda mexicana. Todo cambió cuando conocí a Esteban Morales en el supermercado. Él tenía 58 años, era viudo también, elegante, con esa sonrisa que te hace olvidar que tienes responsabilidades. Trabajaba como gerente en una empresa de construcción, conducía un auto decente y, lo más importante, parecía genuinamente interesado en mí como mujer, no solo como la mamá de alguien. Los primeros 2 meses fueron como vivir en una telenovela. Cenas románticas, paseos por el malecón, flores cada viernes. Esteban me hacía sentir joven otra vez, deseada. Después de 5 años de sentirme invisible, era embriagador tener a un hombre que me miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Mi hijo Diego, de 31 años, pareció alegrarse por mi nueva relación. «Mamá, te mereces ser feliz», me decía. Su novia Elena, con quien llevaba 2 años, también se mostraba entusiasta. Demasiado entusiasta, ahora que lo pienso. Siempre preguntaba por Esteban. Quería conocer detalles de nuestras citas. Incluso sugirió que lo invitáramos a cenar más seguido. La boda se había planeado para ser una celebración íntima en la casa de Diego. Elena había insistido en que fuera ahí. Decía que quería algo familiar y acogedor. Yo había contribuido con una cantidad considerable para la celebración, feliz de ver a mi hijo tan enamorado. La mañana de la boda, llegué temprano para ayudar con los preparativos. Elena estaba nerviosa, lo cual era normal, pero había algo extraño en su comportamiento. Seguía mirando su teléfono, sonriendo de manera extraña, y cuando le pregunté si estaba bien, solo dijo que tenía muchas sorpresas preparadas para hoy. Esteban había llegado 1 hora antes que yo, supuestamente para ayudar con las sillas. Yo estaba en el jardín arreglando las flores cuando escuché risas desde la cocina. Pensé que era normal, gente preparándose para la celebración. Pero algo en esas risas me inquietó. Eran demasiado íntimas, demasiado cómplices. Decidí ir a buscar un vaso de agua. La puerta de la cocina estaba entreabierta. Lo que vi me dejó helada. Esteban tenía a Elena acorralada contra la encimera, sus manos en su cintura, besándola como si el mundo fuera a acabarse. Elena correspondía el beso con una pasión que nunca había mostrado en público con mi hijo. Mi primer instinto fue gritar, hacer una escena, pero algo me detuvo. Tal vez fueron los años de experiencia manejando crisis familiares, o tal vez fue el shock, pero en lugar de explotar, saqué mi teléfono y tomé 3 fotos perfectas. Entonces me quedé ahí, esperando, viendo cómo mi novio y mi futura nuera se comportaban como amantes en secreto. Cuando finalmente se separaron, los escuché hablar en voz baja. «Después de la ceremonia», decía Esteban, «podemos decirle a Diego la verdad, él entenderá». Elena reía nerviosamente. «No sé si estoy lista para lastimarlo así». «Cariño», respondió él, «no podemos seguir fingiendo para siempre». Ahí fue cuando entendí. Esto no era solo una traición del momento. Era un plan, una conspiración. Y mi pobre hijo ni siquiera se imaginaba que su boda era en realidad una farsa elaborada. Fue entonces cuando les mandé el mensaje a Diego con la foto. Y cuando él llegó corriendo y vio la escena que yo había estado observando, su reacción me desconcertó completamente. En lugar de shock o dolor, Diego sonrió con una calma que me asustó. «Tranquila, mamá», me susurró al oído. «Lo sé todo. La venganza empieza en 5 minutos». ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Cómo podía mi hijo estar tan tranquilo? Y más importante, ¿qué tipo de venganza tenía planeada para el día de su propia boda? Mi hijo me tomó del brazo con una suavidad que contrastaba completamente con la intensidad de sus ojos. «Mamá,
Ven conmigo al estudio. Tenemos que hablar antes de que empiece el espectáculo. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Espectáculo? ¿De qué estaba hablando? Mientras caminábamos hacia la parte trasera de la casa, no podía dejar de pensar en lo absurdo de la situación. Aquí estaba yo, vestida con mi elegante traje azul marino que había elegido especialmente para la boda de mi hijo, siguiéndolo como si fuéramos a tener una conversación casual sobre el clima, cuando acababa de descubrir que su prometida lo estaba engañando con mi novio. Diego, le susurré mientras abría la puerta de su pequeña oficina. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? ¿Viste las fotos? Elena y Esteban están... Mamá, me interrumpió, cerrando la puerta detrás de nosotros. Llevo 2 meses sabiendo de su aventura. Se sentó en el borde de su escritorio con una calma que me resultaba completamente ajena. De hecho, fui yo quien la alentó. Me quedé con la boca abierta, literalmente, como esas señoras dramáticas de las telenovelas, excepto que esto era mi vida real y mi hijo aparentemente se había vuelto loco. ¿Qué acabas de decir? Diego abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta gruesa. Elena lleva 6 meses robándome dinero, mamá. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas más grandes. Pensé que tenía problemas financieros y la confronté, pero ella lo negó todo. Así que decidí investigar. Abrió la carpeta y me mostró estados de cuenta, fotografías, mensajes de texto impresos. Mi cabeza comenzó a dar vueltas mientras procesaba lo que estaba viendo. Transferencias de la cuenta de Diego a una cuenta que no conocía. Fotos de Elena en restaurantes caros con un hombre que no era mi hijo. Mensajes donde hablaba de el idiota de Diego y su mamá estúpida que me cae bien. ¿Idiota?, murmuré, sintiendo cómo la rabia empezaba a reemplazar al shock. ¿Su mamá estúpida que le cae bien? Oh, eso no es nada comparado con lo que dice de ti cuando habla con Esteban. Diego pasó algunas páginas hasta llegar a una transcripción de mensajes que me hicieron ver rojo. Elena describía nuestras conversaciones como charlas aburridas con la vieja, y había varios comentarios sobre cómo Carmen es tan ingenua que se cree todo lo que le digo. Sentí que el piso se movía debajo de mis pies. ¿Cómo conseguiste esto? Resulta que Elena no es muy inteligente con la tecnología. Usa la misma contraseña para todo, y compartimos una cuenta de Netflix. Diego sonrió con una frialdad que no reconocía en mi hijo. También instalé un software de monitoreo en su laptop después de encontrar las primeras transferencias sospechosas. ¿Esto es legal? Probablemente no del todo, pero considerando que ella estaba robándome sistemáticamente, digamos que estamos en una zona gris. Se levantó y caminó hacia la ventana. Lo que descubrí fue mucho peor de lo que esperaba. Elena no solo me estaba robando, mamá. Estaba planeando divorciarse de mí inmediatamente después de la boda para quedarse con la mitad de mis bienes. Mi cerebro luchaba por procesar esta información. ¿Y Esteban? Ah, tu querido Esteban. Diego se rió, pero era un sonido sin humor. Conoció a Elena hace 4 meses en un bar. Ella le contó sobre su plan. Él vio una oportunidad de conseguir dinero fácil y decidieron trabajar juntos. El plan era que él te conquistara, se casara contigo rápidamente y luego ambos se divorciaran al mismo tiempo para maximizar las ganancias. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Se iban a casar conmigo solo por dinero? Mamá, revisé las finanzas de Esteban. Está endeudado hasta el cuello. Su empresa está en bancarrota. Perdió su casa hace 6 meses y debe dinero a personas que no son precisamente comprensivas. Diego me entregó más papeles. Elena le contó cuánto dinero tienes ahorrado. ¿Cuánto vale la casa que papá te dejó? Todo. Las manos me temblaban mientras miraba los documentos. Facturas impagas, avisos de embargo, reportes de crédito que mostraban un desastre financiero total. El hombre que me había estado cortejando con flores y cenas románticas estaba básicamente en la ruina. ¿Por qué no me dijiste nada?, le pregunté, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a formar en mis ojos. Porque necesitaba evidencia sólida, mamá. Y porque... Se acercó y me tomó las manos. Porque quería que vieras por ti misma quiénes son realmente estas personas. Si te lo hubiera contado, habrías confrontado a Esteban. Él habría negado todo, y Elena habría encontrado la manera de manipular la situación. Pero tu boda. No va a haber boda, mamá. O mejor dicho, va a haber una boda muy diferente a la que Elena se imagina. Diego miró su reloj.
En 3 minutos, Elena va a descubrir que cancelé nuestra cuenta bancaria conjunta esta mañana. En 5 minutos, va a recibir una llamada del banco informándole que el cheque para el vestido rebotó. Y en 10 minutos, se interrumpió cuando escuchamos un grito desde la cocina. ¡Diego! ¡Diego! ¡Ven acá! Diego sonrió. Y ahí está, la primera fase del plan en acción. ¿Cuántas fases hay?, pregunté, todavía tratando de procesarlo todo. Oh, mamá. Diego me abrazó y por primera vez en esta conversación loca reconocí a mi hijo en su sonrisa. Apenas estamos empezando. El grito de Elena resonó por toda la casa como si la hubieran apuñalado. Diego y yo intercambiamos miradas y pude ver la satisfacción apenas contenida en sus ojos. Mamá, quiero que veas esto, pero necesito que confíes en mí y que no intervengas, sin importar lo que pase, ¿de acuerdo? Asentí, aunque una parte de mí se preguntaba si mi hijo se había convertido en un psicópata durante los últimos 2 meses. Salimos del estudio justo cuando Elena aparecía en el pasillo, con el teléfono en una mano y una expresión de pánico total en el rostro. «Diego, hay un problema con el banco. Dicen que cancelaste nuestra cuenta». Su voz subía de tono con cada palabra. «Y el vestido. La boutique me acaba de llamar diciendo que el cheque rebotó». Diego adoptó una expresión de confusión perfecta. Debo admitir que mi hijo había heredado mis habilidades para la actuación. ¿Qué? Eso es imposible, amor. Debe ser un error del banco. No es un error. Elena estaba al borde de la histeria. Llama al banco ahora mismo. La boda empieza en 1 hora y media. Fue en ese momento cuando Esteban apareció desde la cocina, claramente ajeno al drama que se estaba desarrollando. Al verme, su rostro se iluminó con esa sonrisa que antes me derretía y que ahora me daba náuseas. «Carmen, mi amor, estás hermosa». Se acercó para besarme en la mejilla y tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no apartarme. «¿Todo bien aquí?» Escuché gritos. Elena lo miró con una mezcla de pánico y advertencia. Era obvio que no querían que sus problemas financieros se discutieran delante de mí. Después de todo, todavía necesitaban mantener las apariencias hasta completar su plan. «Todo está bien, Esteban», dijo Diego con una calma sobrenatural. «Solo un pequeño malentendido con el banco. Elena, ¿por qué no llamamos al banco juntos desde mi oficina? Estoy seguro de que podemos resolver esto rápidamente». La cara de Elena se relajó visiblemente. «Sí, por favor. Debe ser solo un error estúpido». Mientras Diego y Elena desaparecían en la oficina, me quedé sola con Esteban en el pasillo. Él me tomó la mano y la llevó a sus labios en un gesto que antes me parecía romántico y ahora me parecía repugnante. «Carmen, quería aprovechar este momento para decirte algo importante». Sus ojos tenían esa intensidad que usaba cuando quería ser convincente. «He estado pensando mucho sobre nosotros y...» «Sí», logré decir, forzando una sonrisa. «Creo que deberíamos hacer esto oficial pronto, muy pronto». Sus manos apretaron las mías. La vida es corta, y cuando encuentras a la persona correcta, no tiene sentido esperar. Qué conveniente, pensé. Necesita casarse conmigo rápido antes de que descubra la verdad. Oh, Esteban, es un poco pronto, ¿no crees? Para nada, mi amor. Tengo 58 años, tú tienes 54. No somos unos jovencitos. Sabemos lo que queremos. Se acercó más, y pude oler su colonia, mezclada con algo que ahora reconocía como desesperación. He estado pensando que podríamos casarnos el próximo mes. ¿El próximo mes? Mi voz subió un octavo sin que pudiera controlarlo. Sé que suena apresurado, pero Carmen, te amo, y quiero comenzar nuestra vida juntos lo antes posible. Estaba funcionando a toda velocidad ahora, presionándome exactamente como Diego había predicho que haría. Podríamos hacer algo simple, íntimo. No necesitamos una gran celebración como esta. Desde la oficina podíamos escuchar la voz de Elena subiendo de volumen otra vez. «Esto no puede estar pasando. Llama al director del banco. Llama a quien sea necesario». Esteban frunció el ceño, claramente preocupado de que el drama de Elena pudiera interferir con su propia manipulación. «Pobre Elena. Los nervios de la boda, supongo». «Supongo», repetí, observando cómo sus ojos se desviaban hacia la puerta de la oficina. Estaba calculando, planeando su siguiente movimiento. «Esteban, ¿qué sabes sobre las finanzas de Elena?» La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Sus finanzas? Nada. ¿Por qué? Es solo que... Bueno, parece muy estresada por el dinero. Lo observé cuidadosamente.
Me pregunto si ella y Diego tienen problemas económicos. Esteban se encogió de hombros, pero pude ver las ruedas girando en su cabeza. No creo, Carmen. Diego tiene un buen trabajo, ¿no? Sí, pero últimamente bajé la voz como si estuviera compartiendo un secreto. He notado que Elena hace muchas preguntas sobre mi situación financiera, sobre la casa, las inversiones que Roberto me dejó. Los ojos de Esteban se encendieron con interés, confirmando exactamente lo que Diego había sospechado. ¿En serio? ¡Qué extraño! Es probablemente solo curiosidad, continué, disfrutando más de lo que debería este pequeño juego, aunque me preguntó específicamente cuánto valía la casa y si tenía planes de venderla pronto. ¡Qué interesante! Esteban ya no estaba prestando atención a los gritos que venían de la oficina. Estaba completamente enfocado en la información que yo estaba accidentalmente revelando. ¿Y qué le dijiste? La verdad, que la casa vale alrededor de 2.5 millones y que no tengo planes de venderla a menos que me case y mi esposo y yo decidamos mudarnos a algo más grande. Pude ver prácticamente los signos de pesos bailando en sus ojos. Carmen, mi amor, sobre esa propuesta que te estaba haciendo. Está haciendo esto a propósito. El grito de Elena desde la oficina interrumpió lo que estoy segura habría sido una propuesta de matrimonio muy urgente. Esteban y yo volteamos hacia la oficina justo cuando la puerta se abría de golpe y Elena salía como una tormenta, con Diego siguiéndola con una expresión de confusión perfectamente actuada. Elena, mi amor, estoy seguro de que hay una explicación. Diego trataba de sonar conciliador. La explicación es que eres un imbécil. Elena se había quitado completamente la máscara. ¿Cómo pudiste cerrar la cuenta hoy? ¿Hoy? Y ahí fue cuando me di cuenta de que mi hijo había planeado esto para que pasara exactamente delante de Esteban y mío. Elena acababa de revelar que sabía sobre la cuenta bancaria, lo cual significaba que había estado monitoreando las finanzas de Diego mucho más de cerca de lo que una novia normal haría. Esteban también lo había notado. Pude verlo en su cara. La confusión, luego la comprensión, luego el pánico. Elena, dijo Esteban cuidadosamente, tal vez deberíamos... Tú cierra la boca. Elena se volteó hacia él como una víbora. Esto es tu culpa también. Si no hubieras sido tan impaciente. Todavía tendríamos tiempo. Y ahí estaba. La confesión que Diego había estado esperando, capturada perfectamente delante de la persona que más necesitaba escucharla. Yo. Esteban se había puesto pálido. Elena se había dado cuenta de lo que acababa de decir. Y Diego sonreía como si acabara de ganar la lotería. Bueno, dijo mi hijo con una calma escalofriante, esto se está poniendo interesante. El silencio que siguió fue tan tenso que pude escuchar el tic-tac del reloj de la pared en la sala. Elena se había dado cuenta de lo que acababa de decir y su cara pasó por al menos 5 emociones diferentes en 2 segundos. Shock, pánico, ira, más pánico. Y finalmente una especie de determinación desesperada. Eso no fue lo que quise decir, dijo Elena, tratando de recuperar la compostura. Solo estoy estresada por la boda y... Elena, la voz de Diego había perdido toda pretensión de calidez. Detente ahí mismo. Esteban, mientras tanto, parecía un animal atrapado buscando una salida. Sus ojos se movían entre Elena, Diego y yo, claramente calculando qué historia podría inventar para salir de este lío. Carmen, comenzó Esteban, volteándose hacia mí con esa sonrisa encantadora que ahora veía exactamente por lo que era. Creo que hay un malentendido aquí. Oh, yo también lo creo, respondí, y algo en mi tono hizo que tanto Elena como Esteban me miraran con más atención. Creo que me he estado malentendiendo muchas cosas durante los últimos 3 meses. Diego se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Mamá, ¿quieres contarles lo que viste en la cocina hace 10 minutos o prefieres que yo lo haga? Elena se puso tan blanca que pensé que se iba a desmayar. ¿Qué? ¿De qué están hablando? Saqué mi teléfono y abrí la galería de fotos. Estoy hablando de esto. Les mostré las fotos que había tomado de ella y Esteban en su momento íntimo. Esteban trató de agarrar mi teléfono, pero Diego fue más rápido y se interpuso entre nosotros. Yo no haría eso si fuera tú, Esteban. Carmen, ¿puedo explicar? Esteban comenzó, pero lo interrumpí. Oh, estoy segura de que puedes. Probablemente tienes una historia muy creativa preparada. Me sorprendí a mí misma por lo calmada que sonaba mi voz.
Pero antes de que empieces con tus explicaciones, déjame compartir algo contigo. Caminé hacia Elena, que retrocedió instintivamente. Elena, querida, durante estos 2 meses te he considerado como la hija que nunca tuve. Te he aconsejado sobre la boda. Te he escuchado hablar sobre tus sueños. Incluso te ayudé a elegir el vestido que aparentemente ya no puedes pagar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no me conmovían. Carmen, yo no he terminado. Mi voz se endureció. También le presté dinero a Diego para el anillo de compromiso que te compró. 25,000 pesos por un anillo que, según entiendo, planeabas vender inmediatamente después del divorcio que ya tenías planeado. Elena abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Me volteé hacia Esteban. Y tú, mi querido Esteban, el hombre que me ha estado cortejando con flores y cenas románticas mientras planeas casarte conmigo solo para divorciarte y quedarte con la mitad de mis bienes. Eso no es verdad, murmuró Esteban, pero su voz carecía de convicción. ¿No? Diego sacó su laptop de la oficina, porque tengo aquí transcripciones de mensajes donde Elena le cuenta a alguien sobre la vieja estúpida que se va a casar con tu novio. También tengo mensajes donde esa misma persona responde describiendo en detalle cómo planean limpiar a la viuda. Elena se dejó caer en una silla, finalmente derrotada. No era personal, Carmen. ¿No era personal? Me reí, pero no fue un sonido agradable. ¿Planear robarme todo lo que mi difunto esposo trabajó para dejarme no era personal? Necesitaba el dinero. Elena explotó, y finalmente salió la verdad. ¿Sabes lo que es vivir constantemente preocupada por el dinero? ¿Trabajar en empleos horribles para jefes que te tratan como basura? Tú has tenido todo fácil toda tu vida. ¿Fácil? Mi voz subió varias octavas. ¿Crees que fue fácil trabajar turnos dobles como enfermera durante 20 años mientras criaba a un hijo sola después de que su padre nos abandonara? ¿Crees que fue fácil cuidar a Roberto durante 2 años de cáncer, viendo cómo se consumía poco a poco? Elena tuvo al menos la decencia de verse avergonzada. ¿Y tú? Me volteé hacia Esteban. ¿Cuál es tu excusa? ¿También tuviste una vida difícil que justifica intentar estafar a una viuda? Esteban enderezó los hombros, y por un momento vi un destello del hombre que realmente era debajo de todo el encanto. Carmen, eres una mujer inteligente. Sabes cómo funciona el mundo. Los que no toman oportunidades se quedan atrás. Ah, así que soy una oportunidad. Asentí como si fuera la cosa más normal del mundo. ¡Qué romántico! Diego había estado observando todo esto con una expresión fascinada. Oigan, esto está mejor que cualquier telenovela, pero tenemos invitados que empiezan a llegar para lo que se suponía que era una boda. Miré mi reloj. Tenía razón. En 30 minutos, 50 personas estarían aquí esperando una celebración. Bueno, dije, sintiéndome extrañamente liberada ahora que todas las cartas estaban sobre la mesa. Supongo que tenemos que decidir qué les vamos a decir a los invitados. Yo puedo arreglar esto. Elena saltó de su silla con renovada desesperación. Podemos posponer la boda, decir que alguien se enfermó y... Elena, Diego la interrumpió. No va a haber boda. Hoy, mañana o nunca. No puedes hacer esto. Elena estaba al borde de un ataque de pánico completo. He invertido 2 años de mi vida en esta relación. 2 años. Sí. Diego asintió. 2 años planeando cómo robarme. Debe haber sido agotador. Esteban había estado callado durante este intercambio, claramente tratando de encontrar una manera de salvarse. Carmen, dijo finalmente, tal vez podríamos hacer que esto funcione. Olvidar lo que pasó y empezar de nuevo. Lo miré durante un largo momento, permitiendo que la esperanza floreciera en sus ojos antes de destrozarla completamente. Esteban, querido, hay una cosa que necesitas entender sobre mí. ¿Qué? Sonreí, y sé que no fue una sonrisa agradable. Nunca, jamás perdono la traición, y nunca olvido. Fue en ese momento cuando el timbre sonó, anunciando la llegada de los primeros invitados. Diego se frotó las manos con aparente satisfacción. Perfecto, justo a tiempo para la fase 3. ¿Fase 3? Pregunté. Oh, mamá. Diego me guiñó un ojo. La diversión apenas está empezando. Los primeros en llegar fueron mis hermanas, Esperanza y Soledad, junto con sus esposos. Pude escuchar sus voces alegres desde la entrada principal, comentando sobre lo hermoso que se veía el jardín
y lo emocionadas que estaban por la boda. Diego, susurré urgentemente. ¿Qué exactamente planeas hacer? No puedes humillar a Elena delante de toda la familia. Mamá, relájate. Diego ajustó su corbata con una calma que me resultaba desconcertante. Todo está bajo control. Elena había recuperado algo de compostura y se estaba arreglando el maquillaje con manos temblorosas. Diego, por favor, podemos hablar en privado. Sé que podemos resolver esto. Elena, la única conversación que vamos a tener será con mis abogados. Diego miró hacia la puerta principal donde se escuchaban más voces. Pero primero, tenemos una fiesta que atender. Esteban me agarró del brazo cuando me dirigía hacia la puerta. Carmen, esto es una locura. Tu hijo se ha vuelto loco. Nosotros no hicimos nada malo. Lo miré directamente a los ojos. Esteban, acabas de intentar convencerme de que planear casarte conmigo para robarme mi herencia no es nada malo. O eres más estúpido de lo que pensé, o realmente crees que soy idiota. ¡Carmen! Mi hermana Esperanza apareció en el pasillo con los brazos extendidos. Estás radiante, y este debe ser el famoso Esteban. Esteban inmediatamente cambió a su modo encantador, tomando la mano de mi hermana y besándola galantemente. Esperanza, Carmen me ha contado tanto sobre ti. Es un placer conocerte finalmente. Esperanza prácticamente se derritió. A los 52 años, mi hermana siempre había sido susceptible al encanto masculino. Oh, Carmen, qué caballero tan elegante has encontrado. Si tan solo supiera, pensé, observando cómo Esteban trabajaba su magia en mi hermana. ¿Dónde está la novia?, preguntó Soledad, apareciendo detrás de Esperanza. Quiero ver ese vestido del que tanto nos has contado. Elena se las había arreglado para recuperar su sonrisa social. Soledad, qué gusto verte. Estoy esperando al último momento para cambiarme. Tradición, ya sabes. Era mentira, por supuesto. Elena no se había cambiado porque no podía pagar el vestido que había estado presumiendo durante semanas. Más invitados comenzaron a llegar. Los compañeros de trabajo de Diego, algunos primos, vecinos. El jardín se llenó rápidamente de gente vestida elegantemente, todos esperando una celebración. Diego había contratado un mariachi. Había mesas con manteles blancos y el altar improvisado en el jardín trasero se veía hermoso con las flores que yo había ayudado a arreglar esa mañana. Todo se veía perfecto para una boda que no iba a suceder. Diego, murmuré mientras pasaba junto a él, esto va a ser un desastre. La gente va a hacer preguntas. Mamá, confía en mí, tengo esto bajo control. 20 minutos después, cuando el jardín estaba lleno de invitados charlando y bebiendo champán, Diego se subió a la pequeña plataforma donde se suponía que tendría lugar la ceremonia. ¡Atención, por favor! Su voz cortó las conversaciones. Gracias a todos por venir hoy. Sé que están aquí para celebrar mi boda con Elena, y aprecio profundamente que hayan tomado tiempo de sus vidas para estar aquí. Elena estaba de pie cerca del altar, sonriendo nerviosamente. Claramente no sabía qué esperar, pero no podía hacer nada sin parecer loca. Sin embargo, continuó Diego, antes de proceder con la ceremonia, hay algo importante que necesito compartir con todos ustedes. El jardín se quedó en silencio. Pude ver caras confundidas entre los invitados. Verán, hace 2 meses descubrí algo muy perturbador. Diego hizo una pausa dramática. Descubrí que alguien en quien confiaba había estado robando dinero de mi cuenta bancaria. Un murmullo recorrió la multitud. Elena se había puesto blanca como el papel. Al principio pensé que era un error, algún problema bancario. Pero cuando investigué más a fondo, descubrí que el robo era sistemático y deliberado. Diego, Elena intentó interrumpir, pero él levantó la mano. Por favor, déjame terminar, Elena. Su tono era completamente civilizado, pero había acero detrás de las palabras. También descubrí que esta misma persona había estado planeando divorciarse de mí inmediatamente después de la boda para quedarse con la mitad de mis bienes. Los murmullos se volvieron más fuertes. Pude ver a mis hermanas intercambiando miradas confundidas. «Pero eso no es todo», Diego continuó. «Esta persona también había conspirado con otra persona para estafar a mi madre, planeando casarse con ella por su dinero y luego divorciarse para robar su herencia». Ahora el jardín estaba en completo silencio, excepto por el sonido de alguien respirando pesadamente. Era Elena, quien parecía estar al borde de un ataque de pánico.
Elena. Diego se volteó hacia ella. ¿Tienes algo que decir a nuestros invitados? Elena miró alrededor del jardín lleno de caras expectantes. Sus ojos buscaron desesperadamente una salida, una manera de negar lo que acababa de escuchar. Esto es... tartamudeó. ¿Esto es qué, Elena? Diego la presionó. ¿Una mentira? ¿Un malentendido? Porque tengo todas las evidencias aquí mismo. Sacó su laptop y la abrió en la mesa que estaba junto al altar. De hecho, ¿por qué no compartimos algunos de tus mensajes con todos? ¡No! Elena gritó, finalmente perdiendo toda compostura. No puedes hacer esto. Esto es privado. ¿Privado? Diego levantó las cejas. ¿Como la cuenta bancaria que vaciaste era privada? ¿Como los planes que hiciste para estafar a mi madre eran privados? Elena se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos. Carmen, por favor, detén esto. Puedo explicar todo, pero yo había tenido suficiente. Elena, querida, dije con la voz más dulce que pude reunir. Creo que es hora de que nuestros invitados sepan exactamente qué tipo de mujer estaba a punto de unirse a nuestra familia. Elena miró alrededor del jardín una última vez. Vio todas las caras expectantes y algo en ella finalmente se rompió. «Está bien», gritó. «Sí, lo hice. Tomé el dinero, planeé el divorcio. ¿Y sabes qué? Me alegro de haberlo hecho». El jardín explotó en exclamaciones de shock y conversaciones urgentes. Pero Elena no había terminado. Se volteó hacia los invitados con una expresión salvaje en sus ojos. «Todos ustedes actúan como si fueran tan perfectos, como si nunca hubieran hecho nada cuestionable por dinero, pues yo hice lo que tenía que hacer para sobrevivir». Mi primo Manuel se levantó de su silla. «Elena, tal vez deberías...» «No me digas lo que debería hacer». Elena estaba completamente fuera de control ahora. «Todos ustedes van a juzgarme, pero ninguno de ustedes ha vivido mi vida. Ninguno de ustedes sabe lo que es estar desesperado». Fue entonces cuando Esteban, quien había estado tratando de desaparecer entre la multitud, cometió el error de acercarse a Elena. «Elena, cálmate», le susurró urgentemente. Le susurró. «Estás empeorando las cosas». Elena se volteó hacia él como una fiera. «¿Empeorar las cosas? Esto es tu culpa tanto como mía». Y ahí fue cuando toda la conspiración se desmoronó públicamente. «Si no hubieras sido tan codicioso, habríamos tenido más tiempo». Elena le gritó a Esteban delante de 50 testigos. «Si no hubieras presionado tanto para que convenciera a Carmen de casarse contigo el próximo mes, nada de esto habría pasado». El jardín se quedó en silencio sepulcral. Esteban parecía que quería que la tierra se lo tragara. Y yo finalmente entendí la brillantez del plan de Diego. Había orquestado todo para que Elena y Esteban se destruyeran públicamente, delante de testigos, sin que él tuviera que levantar un dedo. «Bueno», dijo Diego en el silencio que siguió, «supongo que la boda se cancela». El silencio después del colapso público de Elena duró exactamente 3 segundos antes de que toda la familia explotara en conversaciones simultáneas. Mis hermanas corrieron hacia mí. Mis primos empezaron a hacer preguntas a gritos, y los amigos de Diego no sabían si irse o quedarse para el espectáculo. «Silencio». La voz de mi hermana Esperanza cortó el caos como un cuchillo. A pesar de ser la hermana menor, siempre había tenido el don de comandar una habitación cuando era necesario. «Carmen, ven acá, ahora mismo». Mientras me dirigía hacia mis hermanas, que se habían agrupado cerca de la mesa de regalos como una manada protectora, pude escuchar a Elena sollozando y a Esteban tratando de explicarle a alguien que todo había sido un malentendido. «Carmen Herrera». Soledad me agarró del brazo con esa expresión que había perfeccionado cuando éramos niñas, y yo había hecho algo que requería una junta familiar. «Explícanos exactamente qué está pasando aquí». «Es complicado», comencé, pero Esperanza me interrumpió. «No, no es complicado. Ese hombre», señaló hacia Esteban, quien ahora estaba siendo interrogado agresivamente por mi primo Manuel. «¿Estaba o no estaba planeando estafarte?». Suspiré. No había manera de suavizar esto. «Sí». «¿Y esa mujer?». Soledad apuntó hacia Elena, quien había encontrado una silla y estaba hiperventilando. «¿Estaba robando dinero de Diego?». «También sí». «¿Y tú lo sabías?». Esperanza entrecerró los ojos. «Me enteré hace 1 hora». Mis hermanas intercambiaron una de esas miradas que habían perfeccionado durante 50 años de ser hermanas.
Era el tipo de mirada que significaba que estaban a punto de tomar control de la situación, quisiera yo o no. Está bien. Esperanza se irguió y adoptó su postura de comandante general. Esto es lo que va a pasar. Soledad, tú te encargas de los invitados. Diles que hay una emergencia familiar, pero que la comida sigue disponible. Manuel, le gritó a nuestro primo, deja de interrogar a ese hombre antes de que digas algo que pueda usarse en un tribunal. ¿Tribunal?, pregunté. Claro que tribunal. Soledad me miró como si fuera obvio. ¿Crees que vamos a dejar que esta gente se vaya como si nada? Carmen, ellos intentaron robarte. Yo me encargo de eso. Diego apareció a nuestro lado. Ya tengo todo documentado para presentar cargos. Bien, Esperanza asintió con aprobación. ¿Y tú?, me apuntó con el dedo. Vas a sentarte ahí y vas a contarnos todo desde el principio, sin omitir detalles. Mientras mis hermanas organizaban eficientemente el caos, algo que habían estado haciendo durante décadas, me encontré observando la escena con una extraña sensación de separación. Ahí estaba Elena, llorando en una silla mientras la esposa del primo Manuel le ofrecía pañuelos y la confrontaba suavemente sobre cómo pudo hacerle esto a una buena familia. Ahí estaba Esteban, atrapado en una esquina por 3 de mis primos que claramente querían respuestas detalladas sobre sus intenciones hacia mí. Y ahí estaba Diego, moviéndose por el jardín con una laptop bajo el brazo, tomando declaraciones de los invitados que habían escuchado la confesión de Elena. «Carmen», una voz suave interrumpió mis observaciones. Me volteé para ver a la señora Pacheco, una vecina mayor que había conocido a Roberto y a mí durante años. «Querida, ¿estás bien?» «Estoy procesando», admití. La señora Pacheco se sentó en la silla al lado de la mía. «Sabes, en mis 75 años he visto muchos dramas familiares, pero nunca había visto a alguien manejar una situación así con tanta elegancia». «¿Elegancia?», me reí, pero sonó histérico incluso para mí. «Señora Pacheco, acabo de descubrir que mi novio planeaba casarse conmigo por dinero y que mi futura nuera ha estado robando a mi hijo». «Sí», asintió sabiamente, «y en lugar de hacer una escena o esconder la verdad, permitiste que la verdad saliera a la luz delante de toda la familia. Ahora todos saben exactamente quiénes son estas personas». Miré alrededor del jardín. Tenía razón. No había manera de que Elena o Esteban pudieran negar lo que había pasado aquí. 50 personas los habían escuchado confesar. Además, continuó la señora Pacheco, «mira a tu hijo». Seguí su mirada hacia Diego, quien estaba hablando con el mariachi, aparentemente explicándoles que todavía serían pagados completos, aunque no habría ceremonia. Incluso en medio de todo este caos, se veía aliviado. Por primera vez en meses, mi hijo parecía realmente feliz. «Ese muchacho te salvó», dijo la señora Pacheco, «y se salvó a sí mismo también». Tenía razón. Diego había orquestado todo esto para protegernos a ambos. Había sacrificado su boda. Había arriesgado verse como el villano, todo para asegurarse de que Elena y Esteban no pudieran lastimarnos. «Carmen». Esperanza apareció a mi lado nuevamente. «Necesitamos tomar algunas decisiones prácticas. ¿Qué hacemos con la comida? ¿Y con el mariachi? ¿Y hay regalos que necesitamos devolver?» Antes de que pudiera responder, Diego se acercó a nosotras. «Las decisiones prácticas pueden esperar», dijo, «pero hay algo que necesitamos hacer ahora mismo». «¿Qué?» «Elena está pidiendo hablar contigo en privado. Dice que tiene algo importante que confesarte». Miré hacia donde Elena estaba sentada, todavía rodeada de pañuelos usados y miradas de desaprobación familiar. ¿Más confesiones? ¿Qué más puede haber? No lo sé. Diego se encogió de hombros. «Pero considerando cómo ha ido el día hasta ahora, probablemente deberías escuchar lo que tenga que decir». «¿Y Esteban?» «Esteban se fue». Diego sonrió con satisfacción. Aparentemente, Manuel y los primos fueron lo suficientemente persuasivos para convencerlo de que su presencia ya no era bienvenida. Miré hacia la esquina donde había visto a Esteban por última vez. Efectivamente, ya no estaba. ¿Se fue? ¿Sin más? «Oh, no sin más». Soledad apareció con una expresión de satisfacción que no había visto desde que éramos niñas y había logrado que algún muchacho que me había lastimado pagara por ello. Manuel le explicó muy claramente que si alguna vez volvía a contactarte, o si se acercaba a cualquier miembro de esta familia, tendría que responder ante nosotros.
¿Y él qué dijo? Dijo que entendía perfectamente y que no tendríamos noticias de él nunca más. Esperanza sonrió. Luego se disculpó profusamente y prácticamente corrió hacia su auto. Por primera vez en todo el día, sentí que podía respirar completamente. Esteban se había ido. La amenaza inmediata había terminado. Pero Elena todavía está aquí, Diego me recordó, y dice que necesita hablar contigo urgentemente. Miré hacia Elena, que ahora me estaba observando con una expresión desesperada. Está bien, suspiré. Vamos a ver qué más tiene que decir. Pero mientras caminaba hacia Elena, no podía deshacerme de la sensación de que las sorpresas del día estaban lejos de terminar. Elena había logrado componerse lo suficiente para dejar de hiperventilar, pero sus ojos seguían rojos e hinchados. Cuando me acerqué, se limpió la cara con lo que debía ser el 10º pañuelo y me miró con una expresión que no pude descifrar. Carmen, por favor, necesito hablar contigo a solas. Miré alrededor del jardín, donde mi familia había logrado transformar lo que debería haber sido un desastre total en algo parecido a una reunión familiar improvisada. El mariachi había empezado a tocar música de fondo, la gente estaba comiendo los canapés que habíamos preparado para la recepción, y mis primos estaban contando historias embarazosas de Diego, como si esto hubiera sido el plan todo el tiempo. Está bien, le dije finalmente. 5 minutos. La llevé al pequeño estudio de Diego y cerré la puerta. Elena inmediatamente se dejó caer en una silla y se cubrió la cara con las manos. Carmen, hay algo más que necesitas saber. Por supuesto que lo había. ¿Qué ahora, Elena? El dinero que robé de Diego. Levantó la vista y vi algo nuevo en sus ojos. ¿Remordimiento real? No todo era para mí. ¿Qué significa eso? Elena respiró profundo, como si estuviera preparándose para saltar de un acantilado. Mi hermano menor, Javier, está enfermo. Cáncer de páncreas. Necesita tratamientos que el seguro no cubre completamente. Sentí que mi irritación se suavizaba ligeramente, pero no lo suficiente. Elena, eso es terrible, pero eso no justifica. Lo sé, me interrumpió. Sé que no lo justifica, pero Carmen, cuando ves a tu hermano pequeño deteriorándose y sabes que hay tratamientos que podrían ayudarlo, pero no tienes el dinero, se quebró otra vez. Me senté en la silla frente a ella. ¿Cuánto dinero tomaste exactamente? 75,000 pesos en los últimos 6 meses. Su voz era apenas un susurro. 40,000 fueron para los tratamientos de Javier. El resto fue porque una vez que empecé, no pude parar. Era tan fácil, y Diego confiaba tanto en mí. ¿Y Esteban sabía sobre tu hermano? Elena asintió miserablemente. Fue idea de él involucrarte en el plan. Dijo que si nos casábamos ambos y luego nos divorciábamos, podríamos conseguir suficiente dinero para pagar todos los tratamientos de Javier y aún sobrarían fondos para nosotros. Algo frío se instaló en mi estómago. Elena, ¿cuánto tiempo llevas enferma? Ella me miró confundida. No estoy enferma, Carmen. Es mi hermano quien... No, la interrumpí. ¿Cuánto tiempo llevas enferma mental y emocionalmente? Porque una persona sana no hace lo que tú hiciste. Elena parpadeó varias veces, como si la pregunta la hubiera tomado por sorpresa. Yo no entiendo. Elena, tú no necesitabas estafar a 2 familias para ayudar a tu hermano. Podrías haber hablado con Diego sobre la situación. Podrías haber pedido ayuda. Podrías haber sido honesta. Me incliné hacia adelante. En lugar de eso, elegiste manipular, mentir y robar. Y luego elegiste arrastrar a mi familia a tu red de mentiras. Pero Javier es una excusa, Elena. Una excusa terrible para un comportamiento terrible. Sentí que la frialdad en mi voz me sorprendía incluso a mí. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Ella negó con la cabeza. Cuando Roberto se enfermó de cáncer, trabajé turnos dobles durante 2 años para pagar sus tratamientos. Vendí joyas, empeñé cosas, pedí préstamos. Pero nunca, ni una sola vez, consideré robarle a alguien más. Pero tú tenías opciones, Elena protestó. Tenías un trabajo estable, tenía responsabilidades, la corregí. Y tenía valores. 2 cosas que aparentemente tú decidiste abandonar. Elena se quedó callada por un momento largo. Cuando habló otra vez, su voz era diferente, más pequeña. Carmen, ¿hay alguna manera de que puedas perdonarme? ¿Alguna manera de arreglar esto? La miré durante un largo momento. Había una parte de mí,
la parte que había sido enfermera durante 20 años, que quería ayudar, que quería encontrar una manera de arreglar esta situación rota. Pero había una parte más grande de mí, la parte que había aprendido duramente que algunas personas no merecen segundas oportunidades, que reconocía que Elena no estaba realmente arrepentida. Estaba desesperada porque la habían atrapado. «Elena», dije finalmente, «voy a hacer algo por ti». Sus ojos se iluminaron con esperanza. «No voy a presionar cargos criminales contra ti». «¿En serio?» «Carmen, gracias, yo no he terminado». Mi voz se endureció. «No voy a presionar cargos, pero a cambio vas a hacer exactamente lo que yo te diga». Elena asintió eagerly. «Sí, lo que sea. Primero, vas a devolver cada peso que robaste de Diego. No me importa si tienes que vender todo lo que posees o trabajar 3 empleos. Cada peso. Sí, por supuesto. Segundo, nunca volverás a contactar a Diego, a mí o a cualquier miembro de esta familia. Nunca. Si nos ves en la calle, cruzarás al otro lado». Su cara se desplomó un poco, pero asintió. «Tercero», continué, «si alguna vez, escucho que has intentado estafar a otra familia, haré que el caso criminal contra ti avance. Y me aseguraré de que cada persona en esta ciudad sepa exactamente qué tipo de persona eres». «Entiendo». «¿Y Elena?» Me levanté para irme. «Si realmente quieres ayudar a tu hermano, búscate un trabajo honesto y pide un préstamo como las personas decentes. Deja de buscar víctimas para manipular». Abrí la puerta para salir, pero Elena me detuvo una vez más. «Carmen, ¿puedo preguntarte algo?» «¿Qué? ¿Cómo sabías? ¿Cómo sabías que no estaba realmente arrepentida?» Me volteé para mirarla una última vez. «Elena, en los últimos 5 minutos me has dado 3 versiones diferentes de por qué hiciste lo que hiciste. Primera fue desesperación financiera. Luego fue por tu hermano enfermo. Luego fue porque no tenías otras opciones». Elena se veía confundida. Las personas realmente arrepentidas no cambian su historia cada 5 minutos. Las personas realmente arrepentidas toman responsabilidad completa sin excusas. Abrí la puerta completamente. «Tú todavía estás buscando una manera de ser la víctima en tu propia historia». Salí del estudio y cerré la puerta detrás de mí, dejando a Elena sola con sus excusas. Cuando regresé al jardín, encontré a Diego esperándome con una expresión curiosa. «¿Cómo te fue con la confesión final?» «Tu exprometida», le dije, «necesita ayuda psicológica profesional, pero eso ya no es nuestro problema». Diego sonrió. «¿Sabes qué, mamá?» «¿Qué?» «Creo que este ha sido el mejor día de mi vida». Miré alrededor del jardín, donde mi familia había convertido lo que debería haber sido una tragedia en una celebración, donde los invitados estaban riendo y comiendo como si esta hubiera sido una reunión familiar planeada, y donde mi hijo me estaba sonriendo con más felicidad de la que había visto en meses. «¿Sabes qué?» «Diego», le dije, «creo que tienes razón». Pero mientras decía esas palabras, no podía deshacerme de la sensación de que algo importante aún estaba pendiente, algo sobre esta situación que no estaba viendo claramente. Y como descubriría muy pronto, esa sensación estaba completamente justificada. La fiesta improvisada había durado hasta las 8 de la noche. Mis hermanas, con la eficiencia militar que habían desarrollado criando entre las 14 hijos, habían logrado convertir lo que debería haber sido un desastre social en algo parecido a una exitosa reunión familiar. Los invitados se fueron con historias que contar durante años, y sorprendentemente, la mayoría parecían haberse divertido. Elena había salido silenciosamente alrededor de las 6, después de nuestras conversaciones en el estudio. No se despidió de nadie, simplemente tomó su bolsa y se fue. Diego la había visto irse y se había limitado a encogerse de hombros. Ahora, mientras Diego y yo limpiábamos los últimos vestigios de la no boda, mi hijo parecía más relajado de lo que lo había visto en meses. Tarareaba mientras apilaba sillas, y había una ligereza en sus movimientos que no había estado ahí en mucho tiempo. «Diego», le dije mientras empacábamos los últimos platos, «hay algo que me está molestando». «¿Qué? ¿Todo esto? ¿Realmente planeaste cada detalle? ¿Cómo sabías que Elena iba a explotar exactamente de esa manera?» Diego se detuvo y me miró con una expresión extraña. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que orquestaste todo perfectamente.
el momento de cerrar la cuenta bancaria, el momento de confrontarla delante de los invitados, incluso la manera en que Esteban y ella se destruyeron mutuamente. Lo estudié cuidadosamente. Es casi como si hubieras estado manipulando la situación desde el principio. Mi hijo se sentó lentamente en una de las sillas que acabábamos de apilar. «Mamá, hay algo que no te he contado». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Qué? No descubrí la aventura de Elena por accidente». Diego miró hacia sus manos. «¿La orquesté? ¿Qué significa eso exactamente?» «Elena no estaba robando dinero al principio. Al principio, ella realmente me amaba». Diego levantó la vista y vi algo en sus ojos que no había estado ahí antes. Algo frío. Pero yo sabía que no era lo suficientemente fuerte para resistir la tentación si se presentaba la oportunidad correcta. Mi sangre se comenzó a helar. «Diego, dejé deliberadamente que tuviera acceso a nuestras cuentas. Deliberadamente mencioné cuánto dinero tenías ahorrado. Deliberadamente la puse en situaciones donde se sintiera financieramente presionada». Su voz era calmada, casi clínica. Quería ver si era la persona que yo sospechaba que era. ¿Y Esteban? Ah, Esteban fue un regalo. Diego sonrió, pero no fue una sonrisa agradable. Cuando Elena empezó a robar pequeñas cantidades, la seguí. Vi cuando conoció a Esteban en ese bar. Investigué su situación financiera y me di cuenta de que era perfecto. ¿Perfecto para qué? Para destruir cualquier posibilidad de que Elena pudiera manipularte como estaba tratando de manipularme a mí. Diego se levantó y caminó hacia la ventana. «Ah, Elena no era solo una novia problemática, mamá. Era peligrosa. Había algo en ella, algo que me recordaba a papá». Mi corazón se detuvo. Roberto había abandonado a Diego y a mí cuando Diego tenía 7 años. Se había llevado nuestros ahorros y había desaparecido con una mujer 20 años menor. Elena tenía esa misma capacidad de hacer que la gente confiara en ella. Diego continuó. Esa misma habilidad para hacerte sentir especial mientras te robaba todo lo que tenías. Y cuando vi cómo te estaba manipulando también, yo no estaba siendo manipulada por Elena. No, pero estaba siendo manipulada por Esteban. Y Elena era parte de ese plan. Diego se volteó hacia mí. «Mamá, ¿realmente crees que fue coincidencia que Esteban apareciera en tu vida exactamente cuando Elena y yo nos comprometimos?» La habitación comenzó a dar vueltas. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que Elena te presentó a Esteban específicamente para robarte». Diego se acercó a mí y me tomó las manos. «¿Recuerdas dónde conociste a Esteban? ¿En el supermercado?» «¿Qué supermercado, mamá?» Pensé por un momento. «El Soriana cerca de la casa de Elena». «¿Y quién te sugirió que fueras a hacer compras ahí ese día en particular?» El aire se me fue de los pulmones. «Elena. Elena me dijo que tenían una venta especial en...» Elena te puso en el lugar correcto en el momento correcto para que Esteban pudiera conocerte por casualidad. Diego me apretó las manos. «Mamá, ellos habían planeado esto desde el principio». Me senté pesadamente, sintiendo como si el mundo se hubiera reorganizado debajo de mis pies. «¿Por qué no me dijiste esto antes?» «Porque necesitaba que reaccionaras naturalmente cuando los vieras juntos. Si hubieras estado actuando, ellos lo habrían notado». Diego se sentó frente a mí. «Y porque necesitaba evidencia sólida de sus planes. No podía arriesgarme a que encontraran una manera de escapar de las consecuencias». «Diego», mi voz sonaba extraña incluso para mí. «¿Qué más has estado planeando?» Mi hijo me miró durante un largo momento antes de responder. «Mamá, ¿confías en mí? Después de todo lo que me acabas de decir, honestamente no estoy segura». Diego asintió como si hubiera esperado esa respuesta. «Te entiendo, pero hay una cosa más que necesitas saber». «¿Qué?» «Elena no se va a ir silenciosamente, y Esteban definitivamente no se va a ir silenciosamente». Diego se levantó y caminó hacia su escritorio. «De hecho, estoy bastante seguro de que van a tratar de tomar venganza». «¿Venganza cómo?» «Bueno». Diego abrió un cajón y sacó otro archivo. «Según los mensajes que he estado monitoreando, Elena ya está hablando con un abogado sobre demandar por difamación. Y Esteban, aparentemente, conoce a algunas personas que no son exactamente respetables». Sentí que el pánico comenzaba a crecer en mi pecho. ¿Qué tipo de personas? El tipo de personas que tienen métodos poco convencionales para cobrar deudas. Diego me mostró una serie de fotografías tomadas con teleobjetivo. Esteban se reunió con ellos ayer por la noche. Miré las fotos,
viendo a Esteban hablando con dos hombres que definitivamente no parecían banqueros o abogados. «Diego», susurré, «¿en qué nos has metido?» «No te preocupes, mamá». Diego sonrió otra vez, y esta vez la frialdad en su sonrisa me asustó más que todo lo que había pasado durante el día. «Yo también tengo amigos poco convencionales». «¿Qué significa eso?» «Significa», dijo mi hijo, guardando las fotografías, «que la parte interesante de esta historia apenas está empezando». Esa noche no pude dormir. Cada ruido en la casa me hacía saltar, cada sombra en la ventana me parecía amenazante. Las palabras de Diego sobre las personas poco convencionales que conocía Esteban resonaban en mi cabeza, mezclándose con la creciente comprensión de que mi hijo había orquestado deliberadamente toda esta situación. A las 3 de la mañana, finalmente me levanté y fui a la cocina a prepararme un té. Mientras esperaba que el agua hirviera, escuché el sonido de un auto estacionándose afuera. Miré por la ventana y vi un auto negro que no reconocía. Mi corazón se aceleró. Tomé mi teléfono para llamar a Diego, pero antes de que pudiera marcar, la puerta principal se abrió silenciosamente. «Mamá, soy yo». La voz de Diego llegó desde la entrada. «Todo está bien». «¿Diego? ¿Qué estás haciendo aquí a las 3 de la mañana?» Mi hijo apareció en la cocina, pero no estaba solo. Un hombre alto y delgado, vestido con un traje oscuro que se veía caro incluso en la luz tenue de la cocina, lo acompañaba. «Mamá, te presento a Gabriel Mendoza. Gabriel, esta es mi madre, Carmen». Gabriel me saludó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Señora Herrera, es un placer conocerla finalmente. Diego me ha contado mucho sobre usted. Gabriel es...» Diego hizo una pausa, como si estuviera eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Un consultor especializado en resolver problemas complicados». El agua comenzó a hervir, el silbido llenando el tenso silencio en la cocina. Apagué la estufa con manos que temblaban ligeramente. «¿Qué tipo de problemas?», pregunté, aunque una parte de mí ya no quería saber la respuesta. «El tipo de problemas que tiene cuando personas como Elena y Esteban deciden que no van a aceptar las consecuencias de sus acciones», respondió Gabriel. Su voz suave pero con un filo que me hizo estremecer. Diego se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. «Mamá, esta tarde, después de que todos se fueron, Elena fue a la policía». «¿A la policía?» Mi confusión debe haber sido obvia, pero pensé que habíamos acordado no presentar cargos. «Ella no fue a confesar», Gabriel interrumpió. «Fue a acusar a Diego de extorsión emocional y a usted de conspirar para arruinar su vida deliberadamente». Sentí que mis piernas se debilitaban. «Eso es ridículo. Nosotros no...» «Por supuesto que es ridículo», Diego me tranquilizó. «Pero Elena es muy convincente cuando quiere serlo. Y aparentemente, Esteban la acompañó con su propia versión de los eventos». Gabriel se sentó sin invitación en una de mis sillas de cocina. «Según su relato, usted y Diego conspiraron para tenderles una trampa. Elena dice que ustedes sabían de su hermano enfermo y deliberadamente la pusieron en una situación financiera desesperada para poder chantajearla. Eso es una mentira total». «Lo es». Gabriel asintió. «Pero es una mentira inteligente. Elena presentó documentos médicos de su hermano, registros de gastos médicos y un relato muy detallado de cómo Diego supuestamente la manipuló para que robara dinero». Diego se sentó frente a Gabriel. «Cuéntale el resto». Gabriel me miró directamente. «Esteban afirma que usted lo sedujo deliberadamente, para luego humillarlo públicamente cuando él se negó a sus avances inapropiados». «¿Qué?». Mi voz salió como un grito. «Eso es absolutamente una mentira». Gabriel terminó calmadamente. «Pero una mentira que suena plausible si no conoces los hechos reales». Me senté lentamente, sintiendo como si estuviera en una pesadilla que se hacía más extraña con cada momento que pasaba. «¿Qué quieren? ¿Dinero?» «Oh, definitivamente quieren dinero». Gabriel sonrió, y esta vez la sonrisa fue genuina, aunque no tranquilizadora. «Elena está demandando por daños emocionales, difamación y pérdida de ingresos futuros. Esteban está demandando por daños a su reputación y angustia emocional». «¿Cuánto?» 2 millones de pesos de usted. 3 millones de Diego». La cifra me golpeó como una bofetada. «No tenemos ese tipo de dinero. Ellos saben exactamente cuánto dinero tienen». Diego dijo grimly.
Elena tuvo acceso a toda mi información financiera durante 2 años. Sabe exactamente cuánto vale mi negocio, cuánto tienes ahorrado, cuánto vale la casa. Gabriel se inclinó hacia adelante. Pero aquí está lo interesante. No están buscando ir a juicio, están buscando un acuerdo rápido. ¿Por qué? Porque... Gabriel sonrió otra vez. Saben que si esto llega a juicio, toda la evidencia que Diego ha recopilado saldrá a la luz. Los mensajes, las transferencias bancarias, los planes detallados para estafar a ambas, no pueden arriesgar eso. Diego me miró directamente. Mamá, quieren que les paguemos para que desaparezcan. Es chantaje, básicamente. ¿Y si nos negamos? Gabriel y Diego intercambiaron una mirada. Si se niegan, Gabriel dijo lentamente. Elena y Esteban han dejado muy claro que harán todo lo posible para destruir sus reputaciones. Elena tiene una historia muy convincente sobre ser una mujer joven desesperada, victimizada por una familia rica y vengativa. Y Esteban, Diego agregó, aparentemente ha estado difundiendo rumores de que eres una viuda loca y desesperada que seduce a hombres más jóvenes. Sentí que la rabia comenzaba a reemplazar al shock. ¿Así que tenemos que pagarles por intentar robarnos? No. Gabriel se levantó. No tienen que pagarles nada. ¿Qué quieres decir? Gabriel se ajustó los puños de su camisa, un gesto que de alguna manera fue más amenazante que cualquier cosa que hubiera dicho hasta ahora. Quiero decir que hay otras maneras de resolver este problema. Gabriel. Diego se levantó también. Tal vez deberías explicar exactamente qué tipo de servicios ofreces. Gabriel me miró durante un largo momento antes de responder. Señora Herrera, me especializo en hacer que las personas problemáticas recuerden por qué es mejor comportarse de manera civilizada. ¿Y cómo haces eso exactamente? Su sonrisa esta vez fue absolutamente fría. Eso depende de qué tan problemáticas deciden ser. Mientras miraba a estos 2 hombres en mi cocina, mi hijo, que había estado manipulando eventos durante meses, y este desconocido que hablaba de resolver problemas de maneras que claramente no eran legales, me di cuenta de que la situación había escalado mucho más allá de cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Diego, dije lentamente, ¿exactamente en qué te has convertido? Mi hijo me miró con una expresión que no pude leer. Me convertí en alguien que protege a su familia, mamá, sin importar el costo. Y mientras Gabriela sentía con aprobación, supe con terrible certeza que las cosas estaban a punto de ponerse mucho, mucho peor. 2 semanas después, estaba sentada en la terraza de mi casa, tomando café matutino y leyendo el periódico local, cuando vi una pequeña nota en la sección de noticias breves que me hizo sonreír. Elena Vázquez, de 28 años, se entregó voluntariamente a las autoridades ayer para confesar el robo de 75,000 pesos de su exprometido. En una declaración sorprendente, Vázquez admitió haber fabricado evidencia falsa en un intento de extorsión posterior y pidió perdón a la familia afectada. Su cómplice, Esteban Morales, aparentemente había abandonado la ciudad esa misma mañana. Doblé el periódico y lo dejé en la mesa junto a mi café. A través de la ventana de la cocina pude ver a Diego preparando el desayuno, silbando una canción que no reconocí. La resolución del problema con Elena y Esteban había sido sorprendentemente simple, una vez que Gabriel había tomado cartas en el asunto. No hubo violencia, no hubo amenazas explícitas. Según Gabriel, simplemente había tenido conversaciones muy directas con ambos sobre las realidades de intentar extorsionar a personas que tenían recursos para defenderse. Elena había recibido una visita de Gabriel y 2 de sus asociados 3 días después de presentar su denuncia falsa. Le habían mostrado evidencia adicional que Diego había recopilado, incluyendo grabaciones de audio de ella admitiendo sus planes, y le habían explicado muy claramente cuáles serían las consecuencias legales de continuar con su campaña de difamación. Esteban, aparentemente, había requerido una conversación más persuasiva. Gabriel nunca me dio detalles específicos, pero 2 días después de su charla, Esteban había empacado sus pocas pertenencias y había dejado la ciudad sin avisar a nadie. «Buenos días, mamá». Diego apareció en la terraza con 2 platos de huevos revueltos. ¿Algo interesante en el periódico? Solo una pequeña nota sobre una confesión inesperada, respondí, aceptando el plato. ¿Gabriel te mantiene informado sobre estos desarrollos? Diego se sentó frente a mí
con una expresión cuidadosamente neutral. Gabriel es muy eficiente en sus métodos de comunicación. Comimos en silencio por unos minutos, disfrutando del sol matutino y el sonido de los pájaros en el jardín. Era difícil creer que solo 2 semanas antes, este mismo jardín había sido el escenario de una de las explosiones más dramáticas que había presenciado en mi vida. Diego, dije finalmente, necesito preguntarte algo y quiero una respuesta honesta. Por supuesto. ¿Realmente orquestaste todo esto para protegerme? ¿O había algo más? Mi hijo puso su tenedor en el plato y me miró directamente. ¿Quieres la respuesta que te hará sentir mejor? ¿O quieres la verdad? La verdad. Siempre la verdad. Diego asintió lentamente. Al principio, sí. Era solo sobre protegerte y protegerme. Elena tenía problemas. Esteban era claramente un estafador. Y yo quería exponerlos antes de que pudieran lastimarnos. Al principio, pero mientras más investigaba, mientras más veía la profundidad de su plan, Diego hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Mamá, no eran solo estafadores oportunistas, eran predadores. Habían hecho esto antes. Sentí que mi sangre se enfriaba. ¿Qué quieres decir? Gabriel investigó sus antecedentes más profundamente después de que intentaron extorsionarnos. Diego me entregó un sobre que había estado sobre la mesa. Elena no era solo una mujer desesperada por el dinero médico de su hermano. Su hermano está bien. Los documentos médicos eran falsos. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había copias de reportes de investigación, fotografías, documentos oficiales. Elena ha estado ejecutando versiones de esta estafa durante 5 años. Diego continuó mientras yo leía. Siempre busca hombres solteros con algo de dinero. Siempre tiene una historia trágica preparada. Siempre tiene un cómplice. ¿Y Esteban? Esteban ha estado casado 4 veces. Cada matrimonio terminó con él, vaciando las cuentas bancarias de su esposa y desapareciendo. Diego señaló una de las páginas. Su primera esposa se suicidó después de que él la dejó sin nada. Sentí náuseas creciendo en mi estómago. Dios mío. Así que sí, mamá. Al final esto se volvió personal de una manera que no había esperado. Diego se levantó y caminó hacia la baranda de la terraza. No solo nos estaban robando a nosotros, habían estado destruyendo vidas durante años. ¿Y ahora? Ahora Elena está en la cárcel, donde no puede lastimar a nadie más. ¿Y Esteban? Diego se encogió de hombros. Gabriel dice que a veces las personas como Esteban simplemente necesitan un recordatorio de que el mundo es más grande de lo que piensan y que hay consecuencias para sus acciones. Me recosté en mi silla, procesando todo lo que acababa de aprender. ¿Te sientes culpable? ¿Por qué habría de sentirme culpable? Por todo. Por manipular la situación, por involucrar a Gabriel, por... Hice un gesto vago hacia el periódico. Todo esto. Diego se volteó hacia mí, con una expresión que reconocí de cuando era pequeño y había hecho algo que sabía que era correcto, incluso si había causado problemas. Mamá, ¿te acuerdas cuando era pequeño y papá nos abandonó? Por supuesto. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste cuando lloré porque no había podido protegerte de él? Pensé por un momento. Te dije que no era tu responsabilidad protegerme, que eras solo un niño. Y luego dijiste algo más. Cerré los ojos, recordando. Te dije que algún día, cuando fueras mayor, podrías elegir ser el tipo de hombre que protege a las personas que ama. Exacto. Diego se acercó y me tomó la mano. Mamá, nunca pude protegerte de papá porque era muy joven. Pero Elena y Esteban, a ellos sí pude detenerlos. Miré a mi hijo, este hombre que había crecido sin padre, que se había convertido en alguien dispuesto a hacer cosas que yo nunca habría imaginado, todo para proteger a la familia que le quedaba. ¿No te arrepientes de nada? Diego consideró la pregunta seriamente. Me arrepiento de que Elena eligiera ser lo que es. Me arrepiento de que Esteban haya lastimado a tantas mujeres antes de llegar a ti. Me arrepiento de que el mundo sea el tipo de lugar donde a veces necesitas personas como Gabriel para obtener justicia. Pero no me arrepiento de protegerte. Y no me arrepiento de asegurarme de que Elena y Esteban no puedan lastimar a otras familias. Nos quedamos en silencio por un tiempo, tomando café y viendo el jardín donde todo había comenzado hace apenas 2 semanas. Finalmente, pregunté, ¿qué pasa ahora? Ahora. Diego sonrió. Y esta vez fue la sonrisa del hijo que había criado, no del estratega frío que había emergido durante esta crisis.
Ahora volvemos a ser una familia normal. Bueno, relativamente normal. ¿Y Gabriel? Gabriel está ahí si lo necesitamos, pero con suerte no lo necesitaremos. Tomé un sorbo de mi café y miré a mi hijo, este hombre que había resultado ser mucho más complejo y capaz de lo que había imaginado. Diego, hay algo que necesito que sepas. ¿Qué? Estoy orgullosa de ti. Su sonrisa se ensanchó. ¿Incluso después de todo esto? Especialmente después de todo esto. Me levanté y lo abracé. Tienes razón. A veces el mundo requiere que hagas cosas difíciles para proteger a las personas que amas. Y estoy agradecida de tener un hijo que esté dispuesto a hacer esas cosas difíciles. Mientras abrazaba a Diego en la terraza de la casa que había estado a punto de perder a manos de estafadores, pensé en lo extraños que son los giros de la vida. 3 semanas antes, era una viuda solitaria que pensaba que había encontrado el amor otra vez. Ahora era una mujer que había aprendido que a veces la familia que tienes es más feroz y protectora de lo que jamás habías imaginado. Y si bien nunca habría elegido pasar por esta experiencia, no podía negar que había algo profundamente satisfactorio en saber que Elena y Esteban habían enfrentado finalmente las consecuencias de años de lastimar a personas inocentes. Justicia, resulta, a veces llega de formas que nunca esperas, y a veces esa es exactamente la forma en que debe ser.